Venezuela podría estar aproximándose a un nuevo ciclo electoral, pero marcado por la desconfianza, la represión y la urgencia de acuerdos con verdadera voluntad política. Ahondar sobre este tema es fundamental en este momento para entender el proceso de transición de nuestro país y saber realmente si eso va a concretarse. Mi invitado del día es Eduardo Repillosa. Él es politólogo, especialista en promoción democrática, venezolano, por supuesto. Bienvenido a mi programa Cara a Cara por Impacto Venezuela. Eduardo, ¿cómo estás? Muchas gracias a ti, Mildred. Muy bien, todo acá desde Buenos Aires. Te agradezco mucho la invitación. No, el placer es todo mío tenerte por primera vez aquí en este espacio de análisis en el que me gusta escuchar diferentes opiniones para ver quién acierta y quién no sobre el contexto de nuestro país. Y si es venezolano, muchísimo mejor, porque es que nuestro país o nuestra situación es tan compleja que no todo el mundo la entiende en términos internacionales, ¿no? Mi primera pregunta sobre este tema electoral, donde yo creo que ya se abrió esa puerta, aunque el chavismo diga que no hay elecciones todavía, ¿no? ¿Qué garantías mínimas deben existir para que los venezolanos confíen en el próximo proceso electoral, tomando en cuenta que lo primero que sabemos que se debe hacer es cambiar todas las cabezas del Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia? Bueno, Mildred, precisamente es una de de los grandes debates que se está dando hoy en Venezuela, ¿no? En la opinión pública, digamos, es por dónde empezamos, porque la verdad es que es bastante complicada, es una situación muy complicada, muy excepcional, ¿no? La que estamos atravesando ahora nosotros, en lo que tiene que ver, bueno, con estas etapas que ha determinado el Departamento de Estado que tenemos que seguir para avanzar hacia una transición eventual, ¿no? Primero está la etapa de estabilización, recuperación y luego la transición. No estamos muy claros sobre los plazos que debe seguir cada una de ellas. Sin embargo, hubo declaraciones del Departamento de Estado. Hubo digamos, una sesión en el Congreso de Estados Unidos en la que se citó al Departamento de Estado y la diputada, pues, María Elvira Salazar le preguntaba en qué momento se van a cumplir estos plazos. Y pues después de eso, muy poco después de eso, pues el departamento estaba claro que ya una de las etapas se estaba cumpliendo, no se estaba cerrando, que era la etapa de estabilización. Entonces, en función de eso, pues empezamos nosotros a ver que también el tema de la ubicación en la agenda del tema electoral, ¿no? Desde hace muy poco para acá, porque hasta hace, digamos, todavía ya se habían cumplido 3 meses desde la captura de Nicolás Maduro y todavía no se hablaba de elecciones. Bueno, ahora se está hablando de elecciones efectivamente. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha contratado una firma de lobby en Estados Unidos, cuyo uno de los propósitos de ese contrato es precisamente avanzar relaciones en función de una campaña electoral, ¿no? Y bueno, por supuesto también el Departamento de Estado ha hablado de elecciones. Entonces, ¿por dónde empezamos? Empezamos por, como tú comentabas, el nombramiento del CNE, del Consejo Nacional Electoral. Efectivamente, esa es una de las grandes, digamos, condiciones por las cuales hay que partir. Una de las primeras etapas de una organización, de un proceso electoral, tiene que partir por la renovación no solo de los rectores del Consejo Nacional Electoral, no solo de los rectores titulares, sino también de los rectores suplentes, de las estructuras regionales, de los cuerpos descentralizados del Consejo Nacional Electoral, que se encargan, digamos, los distintos organismos dentro del Consejo Nacional Electoral para que podamos garantizar más adelante, ¿no? Unas etapas de auditorías técnicas, etcétera, toda una serie de garantías que se tienen que dar. Esa es la primera, ¿no? Esa es una de las primeras cosas que hay que solucionar. Lo que pasa es ¿No? que Y para entonces que haya se, transparencia, ¿no? Se crea un poquito de transparencia en el proceso y sea sí, claro, competitivo. se genere confianza, porque la verdad es que después del 28 de julio de 2024, con este mismo Consejo Nacional Electoral, efectivamente no hay confianza en la dirección de ese CNE. Entonces, eso es una de las primeras cosas que hay que hacer. ¿Es viable que el chavismo acepte reglas de juego que puedan poner en riesgo su permanencia en el poder o estamos frente a un simulacro de apertura democrática? Mira, una muy buena pregunta porque nosotros, bueno, digamos, ahora estamos en presencia de señales que preocupan, ¿no? Es decir, estamos viendo una serie de situaciones que se están dando que preocupan en el sentido de que hay una especie de normalización de la realidad venezolana,
¿no? Hay toda una presentación del oficialismo como una especie de fuerza política moderada, ¿no? Del chavismo, un nuevo chavismo que nosotros desconocíamos hasta diciembre, hasta el 2 de enero de 2026. El chavismo era una fuerza política de izquierdas, antiimperialista, anti Estados Unidos, y ahora, bueno, ahora después del 3 de enero los recibimos con alfombra roja, ¿no? Entonces, hay una mutación, ¿no? Claramente adaptándose para sobrevivir, toda una serie de cambios estéticos que hemos estado viendo, que tienen que ver con, me parece a mí, con un tema que tiene que ver con la campaña electoral, ¿no? Que se viene, ya sea este año o el año que viene o cuando sea, efectivamente ha habido una mutación para adaptarse y sobrevivir. Entonces, eso, hay una preocupación en ese sentido porque independientemente de si la etapa de estabilización y recuperación se cumple y las condiciones económicas mejoran en Venezuela, los servicios públicos, etcétera, ¿no? Igualmente el chavismo es una figura que no, digamos que está, el gobierno venezolano, el régimen venezolano, está compuesto de figuras que han violado derechos humanos y que han cometido crímenes de lesa humanidad. Entonces eso no se puede olvidar, es decir, para que haya una transición que perdure en el tiempo, tiene que haber justicia transicional, ¿no? Tiene que haber efectivamente una transición en la que rindan cuentas esas personas que violaron derechos humanos y cometieron crímenes de lesa humanidad. Entonces, pero esa parte, ¿no? Esa parte de la transición todavía no está como muy claro, porque no hay como esa exigencia de todavía, ¿no? Por lo menos no de parte del Departamento de Estado, de que estas personas se sometan a la justicia, sino que por los momentos son un interlocutor con el que tenemos que lidiar. Y bueno, en el caso del presidente Trump, muchas veces hablando de Delcy, además, como con una alta estima, ¿no? Como un tema de... Entonces, esos son señales preocupantes porque tienden a normalizar una situación que realmente No es para normal. muchos venezolanos no es normal. Eduardo, ¿qué papel debe jugar precisamente los Estados Unidos, la comunidad internacional y la propia oposición para evitar que la solución y el proceso dependan solo del gobierno encargado? Claro, efectivamente. Bueno, mira, no, lo ideal a nosotros, no, es decir, a mí me parece que, y hay algunas propuestas en torno a esto que están, digamos, dando, que se están difundiendo ahora mismo, que tienen que ver con la posibilidad de hacer, estamos en un contexto, como te comentaba, excepcional, ¿no? Es un contexto especial en el que hay mucha discusión, sobre todo formal a veces, en el que se habla de se están cumpliendo ciertos plazos que están en la Constitución y en la ley después de la falta absoluta de Maduro. Lo que pasa es que la falta absoluta de Maduro no se ha declarado formalmente, sino que hay una falta forzosa, ese es el término que han venido utilizando. Entonces, para no activar justamente esa cláusula de la Constitución que habla de convocar elecciones en 90 días. Entonces, es todo un tema es decir, yo considero que no nos debe consumir la discusión formal de estos temas, ¿no? De lapsos, de lo que está establecido en la Constitución, etcétera, porque tiene que privar para que trascienda, para que, es decir, perdure en el Fluya. tiempo, una transición influya, tiene que haber necesariamente un acuerdo político, ¿no? Tiene que haber necesariamente, y esa figura puede tomar muchas figuras, puede ser, por ejemplo, lo mencionaba en una propuesta de Transparencia Venezuela, un estatuto electoral, ¿no? Como el que había a principios de los años 2000, cuando todavía no teníamos ley electoral y los procesos electorales se regían por un estatuto especial. Bueno, quizá podemos hacer un estatuto electoral para la transición, ¿no? En el que se acuerden toda una serie de condiciones que no requieran que vayamos a reformas electorales que dilaten los tiempos, ¿no? Reformas de legislación electoral, penal, etcétera, ¿no? Que dilaten los tiempos y extiendan el momento en el que se tienen que celebrar las elecciones. Lo que pasa es que efectivamente, por ejemplo, esa es otra discusión, ¿no? El Consejo Nacional Electoral, ¿cómo se compone? Lo componemos como está en la legislación, que son 5 rectores, titulares y suplentes. Bueno, también está dada la posibilidad de que ese CNE sea nombrado, ¿no? Que con el acompañamiento internacional, ¿no? De organismos multilaterales, ¿no? Como por ejemplo la ONU y otros organismos que se dedican a este tema. Entonces, Ujú. yo creo que es importante que se expedite el tema del acuerdo político, o sea, que el acuerdo político incluya por supuesto, a todas las facciones de la oposición, es decir, María Corina Machado tiene que estar en esa mesa, en ese acuerdo político,
no puede ser un acuerdo político entre la oposición que está en Venezuela, que son que son los directorios ad hoc que impuso el Tribunal Supremo de Justicia en los partidos políticos de oposición, tiene que devolverle las tarjetas a los partidos de oposición, ¿no? A sus directivas reales, ¿no? Y entonces, y ese acuerdo político tiene que incluir a las fuerzas mayoritarias, que hoy día están representadas por María Corina Machado. No, y ella dice, o lo dijo recientemente, que en un plazo, o sea, la hoja de ruta de la oposición contempla un plazo de 9 a 10 meses para convocar elecciones. ¿Crees que eso sea viable? Porque bien lo decías, ¿no? Estados Unidos tiene sus fases, ya todo el mundo lo sabe. Salió Laura Dobu de la embajada como encargada de negocios, en la embajada de Estados Unidos, y ahora entra John Barrett, que es una nueva figura. Se supone que hay siempre, y es lo que le decimos a los ciudadanos, o sea, no caigamos en especulaciones ni en cadenas de WhatsApp ni nada de eso. Siempre en la política hay chismes también, ¿no? Que se hacen rodar. Algunos se hacen efectivos, otros no. A veces se está probando el pulso de la sociedad. Ella sale porque se entiende que ya la etapa de estabilización se logró. Es decir, se llevaron 3 meses para estabilizar. Ahora viene la segunda fase, ¿no? O la segunda etapa, como lo quieran llamar, en donde entra este funcionario John Barrett. Ahora digo yo, ¿van a cambiar a cada uno de los funcionarios o le va a corresponder a Barrett asumir el tema de la transición? Eso por un lado, lo de los tiempos de 9 a 10 meses, y lo otro es ese papel, ¿no? De John Barrett, cómo lo ves en el proceso electoral de Venezuela. Claro. Bueno, te respondo la segunda pregunta porque me parece la más fácil de responder en el sentido de que no sabemos precisamente cuál es el rol, cuál va a ser el rol de John Barrett, si cubre todas las etapas o si va a haber un cambio en función de las prioridades de Estados Unidos en el momento, ¿no? Eh, la verdad es que desconozco lo que tiene que ver, ¿no? con esa área, pero con el tema de los plazos. Ujú, El tema de los plazos es muy importante porque nosotros estamos, recordemos que nosotros hay unos temas que no se abarcaron en las elecciones de 2024 que se tienen forzosamente o necesariamente que asumir en este proceso electoral, este nuevo proceso electoral, que es precisamente el registro de la actualización y depuración del registro electoral en Venezuela y en el exterior, ¿no? Recordemos ujú, que en el 28 de julio de 2024 hubo una cantidad, por lo menos en el exterior hay unos 8 millones de venezolanos que están ahora, que han emigrado forzosamente y que además de esos 8 millones, unos 5 millones están en edad de votar, ¿no? Y por supuesto, en el 2024 apenas un 1% de esa potencial población electoral logró registrarse, porque hubo, bueno, toda una serie de trabas y de obstáculos para que la gente se registrara, ¿no? Hoy por hoy las embajadas están cerradas en muchos de los países en los que vive gran cantidad de venezolanos. Esas embajadas tienen que reabrir, es decir, tiene efectivamente el gobierno interino de Venezuela retomar el control de esas embajadas para, uno, empezar a dar servicios consulares entre los que están, garantizar el derecho a la identidad de los venezolanos, es decir, que todo el mundo tenga una cédula y su pasaporte. Hoy hay una crisis importante, es decir, hay una serie de problemas en los que están los venezolanos que han emigrado, que no tienen documentos, ¿no? Porque simplemente el gobierno claudicó digamos, abandonó su deber de ofrecer esas soluciones a los venezolanos, ¿no? Entonces, eso es muy importante que se restablezca porque es en función de eso que nosotros vamos a ir a una fase de depuración y actualización del registro electoral. Esa es la primera, después del nombramiento del CNE, esa es la primera etapa de todo proceso electoral, además, es decir, no solo en Venezuela, sino en todos los países del mundo. La primera etapa la que se inicia después de la convocatoria es justamente la actualización del registro y depuración del registro electoral y tiene que poder inscribirse todos los venezolanos que están en el exterior. Es decir, esos 5 millones de personas, potenciales electores que viven en el extranjero, tienen que poder registrarse para votar. Entonces tiene que haber una campaña, tiene que haber un esfuerzo importante para hacer ese trabajo. Y por eso cuando tú decías de que son unos 9, 10 meses, ¿no? Lo que uno de los, yo considero que sí, yo considero que eso es más o menos el tiempo que lleva, bueno, implementar toda esta serie de de garantías que hay cambios. que dar y de cambios que tienen que darse para que se puedan celebrar elecciones libres entre Venezuela. Eduardo, para ir finalizando, ¿podría el regreso de María Corina, como lo ha confirmado ella, que es pronto, y miembros de su partido 20 Venezuela, acelerar ese proceso? Porque ella entró en una posición en este momento que a veces uno dice, ya se le reveló a Trump, o sea,
como la conocemos, ella nunca ha sido de negociar con el régimen, como ella lo dice, ni mucho menos. Entonces, ella está en una gira internacional en este momento, pero ella asegura que ella regresa muy pronto. Eso puede acelerar porque ella está tomando el tema electoral como un punto de presión. Ya elecciones, 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 y todavía vamos por la segunda fase, que la tercera, en teoría, debería ser ya ese proceso de convocar elecciones, que capaz se pueda hacer Delcy Rodríguez la que se mida con ella y veamos a una María Corina Machado con una Delcy Rodríguez, dos mujeres midiéndose por la presidencia de la República, aparte de otros candidatos, por supuesto. Pero creo que para mí el panorama son ellas dos, ¿no? Que si la dejan. ¿Crees que ella puede acelerar ese proceso estando aquí en Venezuela? Bueno, eso es otra pregunta muy importante porque ¿qué pasa? Yo creo que no puede haber elecciones libres y transparentes en Venezuela sin la participación de María Corina Machado. Es decir, eso es, me parece a mí evidente para todos, es decir, para todos los lados, para todos los Mm. sectores. Y el tema de si acelera o no su regreso a Venezuela, si precipita los hechos, ¿no? Para que se lleven a cabo las elecciones, yo considero, uno, que las etapas o las fases de las que habla el Departamento de Estado no prelan entre sí en el sentido de que se pueden solapar. Es decir, mientras está, por ejemplo, llevándose a cabo la fase de recuperación, puede precisamente echarse a andar la tercera fase, que es la de la transición democrática, ¿no? Yo creo que no hay que esperar necesariamente que termine una para que empiece otra. Eso por un lado. Y lo otro, si María Corina Machado, yo no estoy seguro de si ella, porque es que el problema es que no contamos con toda la información, ¿no? Para hacer este análisis, pero por ejemplo, ya María Corina Machado se ha reunido no solo con Trump, sino dos veces con Marco Rubio, con el secretario de Estado, ¿no? Y de todas las reuniones ha salido, digamos, comentando o diciendo que tiene todo el apoyo Venezuela de los Estados Unidos para llevar a cabo y efectivizar esa transición a la democracia. Entonces, entiendo que cuando se habla desde Vente Venezuela, el partido de María Corina Machado, sobre elecciones, no sé si es Una estrategia. una estrategia para desvincularse del gobierno de Trump o simplemente una estrategia convenida. O sea, efectivamente, ya es el momento, ya pasaron 3 meses, ya pasaron 100 días. Entonces, habiendo transcurrido 100 días y completada la primera fase, ya podemos hablar de elecciones, ¿no? Entonces, efectivamente, yo creo que, y cuando ella habla de volver al país para hacer campaña, etcétera, es porque las elecciones con garantías libres y transparentes, requieren que todos los candidatos, todas las personas que quieran ser candidatas y candidatos puedan hacer campaña electoral de forma libre en Venezuela. Entonces, eso me parece que es lo que va a medir o probar hasta cierto punto hasta dónde el gobierno venezolano o el régimen venezolano, el gobierno interino, está dispuesto a resistirse a los Estados Unidos, ¿no? Es decir, resistir los límites o las líneas rojas que pone Estados Unidos. Quizá María Corina Machado a su regreso cuenta con la protección de Estados Unidos, muy probablemente, es decir, yo no descartaría esa posibilidad. Entonces, si eso es así, muy probablemente el gobierno interino no le va a quedar de otra sino que aceptar que María Corina Machado está en Venezuela y va a hacer campaña para esa eventual elección. Eduardo, muchísimas gracias por compartir con nosotros tu análisis en materia electoral. Todos tenemos, y cuando digo todos, somos nosotros el gremio periodístico, tenemos como ese pálpito de que hay una estrategia, algo se está manejando, algo se viene por allí sobre el tema electoral, hay muchos cambios políticamente hablando, las sanciones, levantamientos, o sea, hay una fluidez en la parte de la fase 2 de la recuperación, ya vimos en días pasados todo lo que ha ocurrido, me parece a mí como venezolana bien que levanten sanciones que afecten a mi país más, porque si vamos a hablar de recuperación, creo que tiene que haber fluidez, pero eso también se tiene que ver traducido en hechos. O sea, aquí hay que reparar el sistema eléctrico, aquí hay que darle calidad de vida a los venezolanos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo, evidentemente, siento un pálpito de que se está avanzando un poco más rápido, aunque lo que decías al principio, pues Trump tiene mucha o muestra mucha afinidad con Delcy Rodríguez y eso hace que el que está en contra del sistema diga, ay, no, por aquí no es. Pero Trump es muy impredecible, no sabemos qué vaya a decir el día de mañana. Y por eso decías tú lo de María Corina, ¿la va a apoyar, no la va a apoyar, la apoya más a una a otra? Creo que eso tenemos que ir sobre la marcha, analizando. Ciertamente.
Eduardo, gracias por, espero tenerte más adelante en mi programa nuevamente y ahí veremos si atinamos o no en algunas cosas de las conversadas hoy. Gracias, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. A toda mi audiencia también, gracias por acompañarme cada domingo en este su espacio sin censura. Conversábamos con Eduardo Repillosa, politólogo y especializado en todo lo que tiene que ver con la parte democrática, el sistema electoral, es venezolano, está en el exterior y bueno, este espacio ustedes saben que es para escuchar las opiniones y para que ustedes tengan luces de hacia dónde va caminando nuestro país en este proceso de transición o de las tres fases bajo el tutelaje de los Estados Unidos. Para más, visiten www.impactovenezuela.com y nuestras redes sociales @impactove. Soy Mildred Manrique, nos vemos el próximo domingo.